Nosotros te hacemos compañía y, como te habíamos adelantado antes, teníamos a otro caso, en este caso es un presidente de una institución un organismo muy reconocido, al que le tenemos mucho respeto y mucho cariño también, porque las personas que lo forman son muy profesionales, nos brindan mucho contenido y mucha información a lo largo del año. Él es Federico Poli, que es director ejecutivo del Observatorio PYME, una organización o un instituto que depende de Techin, de la Unión Industrial Argentina y de la Universidad de Bolonia. Federico, muchas gracias por sumarte acá a la mesa de Pymes en la Red. No, gracias a vos, Cris. ¿Cómo ven desde el Observatorio PYME al ecosistema PYME hoy? Entendemos que es muy heterogéneo, sabemos que hacen mucho foco en el sector industrial, sobre todo tejiendo lazos y vinculación entre las escuelas técnicas, por ejemplo, y las empresas industriales, las pymes industriales, pero ¿cómo lo ven en general hoy al ecosistema PYME y en particular al industrial que sufrió mucho el 2024? Mira, como bien decís, hay dos segmentos del conjunto de pymes que nosotros relevamos. Uno es el de las pymes manufactureras y el otro es el de las pymes de soft y servicios informáticos. ¿Qué es lo que vimos y qué esperamos? Vimos, y te estoy hablando con datos relevados al tercer trimestre del año pasado, porque el último trimestre lo vamos a relevar justamente ahora y lo vamos a conocer en marzo, con información sobre la actualidad también. Pero, ¿qué es lo que vimos? Vimos que las pymes manufactureras atravesaron durante el año pasado los problemas típicos de un ciclo recesivo. En cambio, las pymes de soft y servicios informáticos siguieron. El empleo y las ventas siguieron creciendo. Al principio con niveles más bajos que en la pospandemia. Al final, el tercer trimestre mejoraron un poco. Pero siempre con números en azul, no en rojo. En cambio, en la manufactura, en la manufactura vimos números en rojos, tanto en producción como en empleo. Ahora, ¿cuáles son los datos que más nos llamaron la atención? Te diría, hay un dato de mayor profundidad de la caída de la producción que de las ventas. ¿A qué se pudo haber debido eso? Bueno, sin duda un factor que influyó fue el proceso de desacumulación de stock. Las empresas habían acumulado stock para dolarizarse, dada la brecha cambiaria, básicamente, y esto lo empezaron a sacar. Con lo cual, si las ventas caían 5%, la producción caía 10%. Estoy dando cualquier número. Sí. Pero bueno, la producción cayó mucho más que las ventas. Pero porque estaban estoqueadas. Claro, eso por un lado. Pero, en los dos primeros trimestres, en el tercer trimestre también, seguro, pero lo que empezamos a visualizar, por algunos casos que comentaron empresas a los encuestadores, y además por casos que uno conoce de estar en contacto con las pymes, que también pudo haber estado influido por la importación, porque el proceso de sobrevaluación cambiaria, la señal de precios que te da es que es conveniente importar y no producir localmente. Entonces, las empresas empezaron a, en vez de producir, importar el producto y distribuirlo. Ahora, ¿cuál es la profundidad de ese fenómeno de sustitución de producción local por importaciones y cuál es la difusión de ese fenómeno en el conjunto de las pymes? Lo vamos a saber en marzo, porque estamos preguntando en esta encuesta, si aumentaron la importación de insumos, si aumentaron la importación de productos finales, cómo esperan que va a ser este año respecto a eso, porque sin duda la sobrevaluación cambiaria es fuerte. No cabe en duda, y hay un proceso muy incipiente de apertura en algunos segmentos más, pero que combinado con la sobrevaluación cambiaria, da una señal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y esto es común a industria y a soft y servicios informáticos, hay una caída de la rentabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque no pueden trasladar a precios, no trasladan a precios
aumentos de costos que están teniendo. Digo, principal preocupación de las pymes es caída de ventas, incremento de costo de insumos, incremento de costo de la mano de obra, y caída de rentabilidad. Claro, y no posibilidad de transferir a precios. Eso es que se está acomodando el precio de la economía real, o es porque cae tanto el consumo y los sueldos de los trabajadores todavía no se recompusieron. Y bueno, yo te doy otro dato, que es, si querés, sí para nosotros es un dato muy preocupante y queremos ver qué siguió pasando, que es el proceso de destrucción de empleo, de caída de empleo. Pues ahí tuvimos en el segundo y el tercer trimestre las caídas que fueron de casi 6 y 7%, las caídas más grandes en la serie que empieza en el 2015. Solo en el primero y segundo trimestre del 2019 hubo una destrucción algo menor, pero de magnitudes parecidas, pero esta es más profunda. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Eso lo que nos está indicando es, de lo último que se deshace en las pymes es del capital humano. Exacto. Si están deshaciéndose, bueno, vamos a ver... Desvinculando personal. Lo que están previendo es que van a estar conviviendo con un mercado más chico, con menos rentabilidad, más competido, y están buscando un nuevo punto de equilibrio de costos. Bueno, y hacia adelante, si vos me preguntás qué es lo que estamos viendo, justamente que la economía va a tener dos mundos, el mundo de los transables y de los no transables. Y el de los no transables va a ser dinámico, expansivo, van a poder trasladar a precios aumento de costos, van a aumentar salarios y van a contratar gente. Y el de los transables va a ser un mundo donde va a haber más desocupación, donde vas a tener contracción salarial y precios que no van a aumentar, o hasta podés llegar a tener deflación en algunos segmentos, y bueno, un mundo contractivo, porque justamente todas las señales que está dando la política económica, de que el proceso de apreciación cambiaria, bueno, el crawling lo bajan al 1. Dentro de ese escenario, lo único que buena noticia ahí es la baja de las retenciones. Sí, bienvenidas sean. Ojalá. Solo el sector rural. Bueno, por eso, ojalá se expanda. Y hasta junio. Economías regionales sí a cero, pero porque si no, a mí me gusta ser justo, porque es solo hasta junio. Vamos a ver qué pasa. Hay elecciones después. Claro, hay elecciones también. Vamos a ver qué sucede. También es una negociación para que liquiden lo que quedó remanente del año pasado y la cosecha, para poder hacerle frente. Es política pura, en estado puro, poder hacerle frente a la deuda que tenemos con el FMI. Pero la industria, si quiere exportar, todavía tiene retenciones. No, por eso ojalá lo amplíen al sector industrial, porque acá, si hay algún excedente fiscal para aplicar la reducción de impuestos, tiene que ser a los transables. Claro. No puede ser como Tenés razón. Hizo la baja del impuesto país. La baja del impuesto país fue a profundizar el atraso del tipo de cambio importador. Y la verdad que en estas condiciones no es lo recomendable. Aparte de la pérdida de rentabilidad, yo creo que lo otro importante de lo que vos estás diciendo es hay un achique del tamaño del negocio. Claro. No sé si tenés eso medido en porcentaje, en cuánto. O sea, porque que eso después redunda en el desempleo. Porque mal que mal algo se acompañó la inflación, por eso creo que no estallaron las calles. Los que pudieron conservar el trabajo, un poquito le arrimaron a la inflación. Pero hay un montón que perdieron el empleo, como decís, y las empresas, aparte, se han achicado en cantidad. O sea, aparte de rentabilidad, el P y el Q cambió. Y puestos puestos de trabajo que se fueron y que no lo volvieron a recrear. Claro, no lo reemplazaron. Sí, bueno, cuando estoy hablando de denomino destrucción de puestos de empleo o caída del empleo, en realidad también incorporo
quiero decir, se le pregunta cuántos empleados tenían respecto al año, este año, Exacto. respecto al año pasado, entonces incorpora todos los efectos eso. Ahora, si es un mercado más chico, bueno, por la caída de digamos, cae la producción y también las ventas, ambas cosas cayeron y cae el Producto Bruto el año pasado, digo, sin duda. Ahora, este año la economía va a rebotar, va a crecer, digo, va a crecer entre 3 y 5. Pero lo que estamos diciendo es que lamentablemente gran parte de eso va a ser absorbido por la importación. Claro. O sea, está perfecto. Ahí mi pregunta es, ¿cómo es que va a crecer? ¿Cómo se espera que va a crecer? Porque hoy justo en la editorial hablaba, ¿cuáles son los sectores productivos más beneficiados por el último año, que es la gestión Milei, el primer año de Milei? Obviamente el sector energético, obviamente el sector automotriz, oil and gas, energético, campo ahora, pero economía y conocimiento está ahí, pero los que más sufrieron, industria y comercio. Ahora, si se espera que construcción caída histórica. Absoluta. Ahora, ¿qué va a pasar este año? Este año vamos a crecer, dale, ¿cuánto? Entre 3 y 5%. Bueno, ¿pero qué sectores? Porque si seguimos con la economía o la micro o la economía real contraída, si seguimos con el consumo a la baja, si seguimos con la industria despidiendo personas, bueno, va a haber una concentración de poder económico y esa economía, ese crecimiento no va a llegar a todos. Sí, a ver, sin duda vos vas a tener, como digo, estos dos mundos de los transables y los no transables. Digo, y en los transables no solo la industria manufacturera, el campo, digamos, también está teniendo problemas de rentabilidad, sí, ¿no? Por estos precios y este tipo de cambio y las retenciones, no es un... Por eso están planteando la baja de retenciones. Claro. Entonces, digo, también el campo va a estar ahí dentro de los que no van a ser muy expansivos o van a ser contractivos, digo. Y después los como digo, los no transables, bueno, y estos sectores con altas productividades y rentabilidades fuertes, como es oil and gas, como puede ser la minería, como pero digo, tampoco ves en los no transables, digo, la configuración de precios relativos es la de la convertibilidad. Esto, digamos, porque es un tipo de cambio fijo, en ese sentido, las dinámicas de precios y de rentabilidades son las mismas. Ahora, durante la convertibilidad tuviste un sector no transable muy dinámico, vinculado a la inversión externa directa y las privatizaciones, digo. Y después tuviste un sector de insumos difundidos, de sector transable con alta rentabilidad, de la petroquímica, de las privatizaciones, de la siderurgia y demás, que también traccionaron inversión y traccionaron empleo y exportaciones. Bueno, hoy no tenés eso. Sí tenés oil and gas, sí tenés minería en la medida en que lo puedan abrir, pero no se ve digamos, que haya una difusión muy grande de ese sector no transable. Pero va a ser, digamos, el crecimiento lo vas a tener de ese modo repartido. Hablaste antes del impuesto país, recién mencionaste también otra vez el tipo de cambio. Al gobierno nacional, sobre todo al presidente Milei, no le gusta hablar, lo repito siempre que puedo, no le gusta hablar del tipo de cambio trazado. Sí. Él tiene sus argumentos, pero la economía real, cuando vas a un productor, cuando vas a un industrial, te dice, este tipo de cambio a mí no me conviene. Sobre todo encima con toda la carga impositiva que tiene atrás el empresario y la carga laboral también. Para vos, ¿el tipo de cambio está atrasado? ¿Está bien? ¿Es el que tenemos que tener? Bueno, a ver, digo, no es para mí. Son los números. Digo, si vos haces el número, digamos, lo hicimos ahora esta semana, pedí que lo hiciera, tipo de cambio
real, multilateral, es decir, ponderado por comercio, tipo de cambio contra el dólar y tipo de cambio contra el real, y ponés distintas bases, digamos, lo comparás contra distintos momentos, y bueno, te da, digo, respecto a por ejemplo, ¿Qué te da? Respecto a 2003-2007, ¿sí? Sí. ¿Por qué me interesa ese periodo? El de expansión. Porque el de tuvimos crecimiento. superávit de cuenta corriente y superávit fiscal. O sea, estábamos en default, es decir, no pagábamos intereses sobre la deuda, pero bueno, digo, pero Era tenía, parecido. bueno, claro, era lo porque después del 2008, 2009 ya empezaste con déficit fiscal y después tuviste para evitar el déficit en cuenta corriente pusiste Ahí cuando se va la baña de la gestión. Claro, pero en el 2011 ya pusiste el cepo para evitar que... Bueno, Horrible. entonces 2003-2007. Bueno, si tomás cualquiera de esos tres indicadores que te dije, el multilateral, el dólar o el real, es menos 40, menos 50 y pico, 55. Hoy. Es mucha. Bueno, es menos, digo, entre la mitad y el 60%. Y después si tomás, hoy por ejemplo tenemos... Perdón que te interrumpo, ahí también tenías la ventaja de que la soja estaba a un precio súper alto, ¿no? Sí, comparado con el precio de hoy. ahí al final, ¿no es cierto? Al final, en realidad el proceso, sí, el final, 2006, 2007, ahí empezó, sí, 2000. Sí, eso por un lado. Ahora vemos, pero no, y el otro dato, hoy tenés el tipo de cambio real con Brasil igual que cuando devaluó Brasil. Claro, cuando sí. ¿Se acuerdan que los empresarios sacaban Se iban. las máquinas Sí. y las ponían en Brasil? Bueno, pero te agrego un dato más. Por eso digo, no es una apreciación subjetiva mía, una opinión, son los datos. Vos dijiste algo muy importante, yo siempre lo digo, muy importante. Dijiste la carga impositiva. La carga impositiva en esa época era Inferior. la mitad o menos de la mitad de lo que es hoy. Qué sé yo, debía ser, digo, de impuestos que no podés, que te tenés que comer en la estructura de costo y lo tenés que exportar. Por ejemplo, ingresos brutos. Claro, sí, débitos y créditos. Terrible. Bueno, eso era, no sé, 20%, 25%, hoy es 50, 40 y pico, 50 y pico, 60. Digo, entonces, el tipo de cambio real hoy, como miro la serie histórica, debería ser más alto para empardar aquel tipo de cambio. Porque tuve un cambio estructural en el medio, que es la expansión del gasto público y la expansión impositiva, que tenés un socio que te lleva un pedazo de la plata. Espera, sé que te tenés que ir, pero te libero con esta. ¿Cómo se hace? Porque el gobierno, yo me pongo en los pies del gobierno nacional y te digo, che, yo no estoy dispuesto a transar, que es lo que dice, el tipo de cambio porque eso me genera una devaluación. Y todo el esfuerzo que se hizo durante todo un año, que es una sociedad que está cansada, que está agotada, que tiene la soga al cuello, volver a devolver para el gobierno y para la sociedad sería un baldazo de agua fría. Digo, ¿cómo se hace para ir de a poco a un tipo de cambio que sea conveniente a las empresas exportadoras, que generan dólares genuinos? O achicar impuestos para Bueno, compensarlo. quiero saber cómo No es la se única hace. manera, ¿no? Sí. Bueno, lamentablemente esta es la pregunta que históricamente nos hacemos los argentinos. Entonces, yo te digo, la primera respuesta es no lo atrases el tipo de cambio. Digo, pues, entonces vos me haces esa pregunta, es una pregunta, digamos, que sin duda es de resolución desagradable o bueno, entonces no lo atrases, no bajes el Cronin al 1. Claro. No quites Claro. el impuesto país. Quitá las retenciones, quitá, si podés, impuestos sobre, las retenciones a la industria, al agro. Que las provincias disminuyan el ingresos brutos. Bueno, sí. ¿No? Digo, el peor impuesto del mundo es ingresos brutos. Es decir, sacalo, pues, en cascada pero bueno, a ver, yo entiendo además la lógica del gobierno, entiendo el éxito del gobierno en materia inflacionaria y estábamos, yo no sé si yendo una hiper, pero sí yendo un régimen de desborde inflacionario. Entonces podemos discutir la sutileza de si se llama hiper o no eso, pero estábamos yendo un lío y tuvo la peor herencia
desde el 2002 para acá, para mí. Entonces, me parece bárbaro ahora lo que hicieron, y yo hubiera ido a un proceso, justamente para evitar que vos me hagas esta pregunta, a un proceso de desinflación menos acelerado, pero más consistente en términos de la cuestión cambiaria y externa. Digo, porque ahí tenés dos problemas siempre con el tipo de cambio. Una es si es financiable. ¿Pueden financiar este atraso? Bueno, pongamos que la respuesta es sí. Después, ¿qué costos tiene el atraso cambiario? Y tiene costos muy altos en términos de dinámicas productivas, en términos de destrucción de capacidades, y en términos de poder integrarte al mundo de manera virtuosa. Digo, todos queremos una economía más abierta, pero ahora tenés que tener condiciones para abrirte. No podés abrirte, ir a competir con el brazo enyesado y te cortan la pata y te dicen salí a hacer la maratón. No, pero no solamente te dicen salí a hacer la maratón, te dicen si perdiste es culpa tuya. Bueno, sí. ¿No? Sí. Ahí tenés el problema, porque bueno, si no sos competitivo, cerrá. Sí. Escuchás esas frases Sí. y ahí es cuando te empieza a hacer un poco de ruido. Voy la ultimísima, que tiene que ver, vos tenés tanto vínculo con empresarios, la economía se basa en expectativas, se basa en confianza. ¿Qué ves en los empresarios hoy que están encuestando? Estas empresas que tenés en el día a día a mano, ¿ves que hay entusiasmo y porque, no sé, sacan un crédito que hoy está caro y pueden invertir? ¿O ves que se tienen dudas o tienen miedo o bueno, la verdad que están totalmente desinflados? ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos también un indicador de expectativas empresarias que está dando bien. Y cuando vos hablás con los empresarios, digo, hay un apoyo a muchas de las tareas que está haciendo el gobierno, porque digamos, y hay otra cosa, los procesos de desinflación generan mucha adhesión, porque todos sabemos lo malo que es. Sí, lo malo y lo preocupante, ¿no es cierto? Tener que negociar contratos todo el tiempo, eso o genera actualizar precios de 3.000 productos, la carga operativa que te genera eso y no te permite pensar en el negocio. Total, eso, y además la conflictividad que te genera renegociar contratos, bueno, cada cuánto, por qué índice, bueno. Entonces, esto genera mucha adhesión, pasó en la convertibilidad, pasa ahora, y bienvenido sea la estabilidad, sin duda, y entonces hay una adhesión a eso, hay una adhesión también a la idea de un Estado más chico. El Estado, el sector público argentino terminó siendo un lugar donde había un descontrol de gasto, había muchas filtraciones, había mucha ineficiencia. Entonces, esa batalla también es una batalla que genera adhesión, más allá de cómo se haga y más allá pero genera adhesión en el sector empresario y que es necesario reducir el Estado, sin duda. Entonces, yo creo que hay expectativas. Vamos a ver de nuevo cómo creo que al sector transable de la economía sí está, este panorama que describíamos lo está viviendo, sí. Claro. Y es un contrapeso a las expectativas favorables que abre lo otro de lo que hablábamos recién. Federico, muchísimas gracias por venir. Podemos hablar horas con vos, la verdad, y tenés datos duros. Ojalá te reencontremos acá en Pymes en la Red. De verdad, muchas gracias. Ya te liberamos.